va guiando mis pies. Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer que todo en la vida es posible, viviendo y creyendo en ti. Por eso te sigo y te amo y no te dejaré. Tú eres la dulce melodía que me hace cantar. Tú eres candor y ternura que me lleva a amar. Amar en la vida precisa, el odio no debe existir. Sin tu amor perfecto y tu paz es difícil vivir. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. ...104.6 de la FM Radio Argentona. Decía la canción: dame un nuevo corazón como el tuyo, Señor. Un cambio de corazón, y no por una operación física, sino por el poder transformador. Todos los sentimientos están sujetos al corazón antes de llegar al pensamiento, porque de nuestro corazón, dice la Biblia, que salen todas las cosas, tanto las buenas como las malas. Tiene un significado importantísimo. Y en esta noche vamos a hablar un poco de todo esto, dónde ponemos el corazón, dónde están nuestros sentimientos, y a través de nuestros pensamientos, dónde nos rendimos ante las peticiones del alma, de lo más interno de nuestro ser. Todo nuestro ser, espíritu, y alma y cuerpo tienen un sentido en esta vida. Han sido dados por nuestro Creador, y Él es el que quiere perfeccionar intencionadamente todo su propósito en nosotros. Pero la obediencia y la sumisión a su voluntad es difícil de lograr cuando andamos con nuestros propios derroteros, con nuestros propios pensamientos, y los utilizamos indebidamente. Joel, buenas noches. Estás entre nosotros, estás trabajando en la obra del Señor, y quiero presentarte para que las personas que nos van a escuchar esta noche sepan qué significa la labor que se lleva a cabo y qué es un misionero en definitiva, porque la idea que se tiene del misionero, religiosamente hablando, y lo que se supone en este país, pues son aquellas personas que van a las misiones, a África, que vienen, y hemos de demostrar también que hay misioneros de paisanos, se puede decir, ¿no? Que están mucho más cercanos a nosotros y están entre nosotros, que no llevan los hábitos. ¿Qué es el misionero evangélico? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros. La verdad que es una bendición poder participar y también saludar a las personas, a los oyentes que nos escuchen. Bueno, esa pregunta me la cuestionaba yo a la edad de 11, 12 años. ¿Y dónde? ¿No? Arrastrando tal vez de forma religiosa todos estos conceptos que usted mencionaba, Manuel. Y bueno, vemos a la luz de la palabra que todo aquel que ha con Jesucristo, pues es comisionado misionero, ¿no? Uh-huh. Todos somos misioneros, tenemos a cargo esa responsabilidad, no como un peso,
sino como un privilegio de poder compartir el mensaje del Evangelio, ir por todo el mundo haciendo discípulos, ¿no? Predicando el Evangelio, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, para nosotros el concepto misionero es, bueno, tenemos una misión y es de nuestro Señor sea famoso, que sea conocido, poder compartir el mensaje que transforma. Obviamente ya después en cuestiones más detalladas, pues ahí entran muchos más aspectos, ¿no? Pero el Señor allí en mi adolescencia ya ponía este deseo en mi corazón y de esto han pasado ya más de 15 años. Así que, tal vez respondiendo de una forma general, hermano, esto es un misionero, ¿no? Aquel que asume la gran comisión del Señor, no como una carga, sino como un privilegio. Tú has nacido y te criaste en una familia cristiana. Sí, yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres sirven en mi país, en Costa Rica, hasta el día de hoy. Tuve ese privilegio, pero al mismo tiempo conozco también cuál es la lucha que arrastran tantos jóvenes que nacen en hogares creyentes, ¿no? El hecho de crecer con muchos puntos tal vez religiosos, ¿cierto? El hecho también de adquirir un lenguaje o un comportamiento de memoria, tener una doble vida, ¿no? Aprendemos un lenguaje desde chicos, aprendemos un comportamiento en la iglesia o en casa, y tal vez después cuando nadie nos ve, pues somos otra persona, ¿no? Y esa es la lucha por ahí que muchos hijos de creyentes llevan y que se manifiestan muchísimo más a partir de la adolescencia, ¿no? Es un compromiso, es un compromiso contraído con el Señor, y a través de esto hay un enfoque de vida nuevo en el que sale a servir sabe a lo que se expone en cierta manera, ¿no? Cambia el estilo y depende absolutamente de la divina gracia, es decir, de lo que Dios pueda otorgarle como bendición en su vida, ¿no? Y no solamente tú estás casado, ¿no? Tienes tu esposa también. Sí, gracias a Dios. Bueno, con mi esposa nos hemos casado recientemente, hace casi 8 meses, en medio de todo este cataclismo mundial que sucedía. Teníamos ya desde el año 2019, teníamos ya provisto nuestro casamiento para 2020. Y usted ha mencionado algo, hermano, que es esa maravillosa palabra gracia, ¿no? Por gracia somos salvos, por gracia somos rescatados de aquella vana manera de vivir. Y el año pasado fue ver la gracia de Dios en nuestras vidas, como nosotros habíamos planificado una fecha, y Él por su gracia no solo nos permitió casarnos, sino mejor de lo que superó, ¿no? Lo que nosotros en nuestra humanidad habíamos previsto en medio de todas estas circunstancias como sabemos que hemos vivido el año pasado, ¿no? Ha sido dar un paso definido, es decir, nos unimos y vamos adelante con lo que el Señor pretenda para nosotros. Estáis trabajando ahora aquí en Cataluña, ¿no? ¿Decidisteis venir vosotros aquí o cómo fue el tema? Bueno, tal vez de una forma muy breve, hermano. Yo, costarricense, viajo a Argentina a estudiar allá en el seminario teológico. Originalmente iba por unos cuantos años para luego volver a mi país. Bueno, el Señor habla a mi corazón y me muestra en una infinidad de oportunidades la necesidad. Por la gracia de Dios, mi país es un país muy abierto al Evangelio, y esto por razones históricas y logísticas misioneras también. Así que estando allá en Argentina, cuando termino mi escuela bíblica, estaba acostumbrado a hacer constantemente viajes misioneros. Viajamos por toda Sudamérica, Norteamérica, y
Y esto fue algo que marcó mi vida. Así que terminando la escuela bíblica, yo decido quedarme sirviendo en mi iglesia local en Buenos Aires, pues habíamos iniciado un proyecto de formar un ministerio de jóvenes. Ujú. En estos años, pues yo ya tenía mi trabajo, yo soy técnico en informática y profesor de inglés, así que había obtenido un empleo secular y bueno, vivía en un piso, así que para mis vacaciones, una vez al año, yo hacía un viaje misionero independiente, ¿no? Me contactaba con una misión o con una iglesia y en 2016 contacto para venir acá a Cataluña, mi primera vez en Europa, porque siempre me llamó la atención la necesidad que había en los aspectos agnósticos y ateos. Ujú. ¿Cierto? Habíamos tenido la experiencia tal vez de ir a las zonas indígenas, a las zonas más marginales, a las zonas donde la gente tiene otra necesidad, pero es verdad que en cuestiones apologéticas, donde se concentran los grandes pensamientos como era en el mundo antiguo, y vemos al apóstol Pablo situándose en puntos estratégicos, eran en aquellos grandes puntos, ¿no? Hoy podríamos decir Manhattan, California, Barcelona, París, Roma, Bruselas, ¿no? De donde salen las grandes olas de pensamiento. Así que en 2016 me contacto para venir acá, tener un mes de viaje misionero y estuvimos entre campamentos, actividades evangelísticas y fue inclusive más fuerte de lo que yo esperaba. El choque agnóstico-ateo fue increíble y eso me desafió a volver a Argentina a decir, quiero orar por este pueblo. Estadísticamente Cataluña es una de las etnias menos alcanzadas en Europa, así que el Señor fue marcando este lugar y es así como en 2018, 2 años después, yo renuncio a mi trabajo en Argentina, Dios abre las puertas y finalmente puedo venir acá a estar dedicado al ministerio. ¿Cómo conociste a tu esposa? Justamente en ese mismo año, recién llegando a Cataluña, un amigo en Italia me invita a poder ir un par de semanas para allá, para Italia, y estar compartiendo con los jóvenes. Así que, bueno, yo llego a Cataluña, paso 2, 3 días, dejo mi equipaje acá, hago mi mochila con un par de ropas de verano y salimos para Florencia. Entonces allí pasamos unos días, luego pasamos por Roma y finalmente llego a Sicilia, a otro campamento. Y allí, en la cocina, sirviendo, se encontraba Esther, ella misionera de esta misión APEN, o conocida en el mundo como CEF, Child Evangelism Fellowship. Así que bueno, ahí fue donde le conocí, un humilde y pequeño campamento, también fundado por sus padres hace más de 40 años, y que hoy, gracias a Dios, ha ido creciendo. Y bueno, recibe al menos 100 jóvenes durante esta semana de adolescentes y bueno, otros campamentos que se van haciendo simultáneamente. Ella estaba en esa oportunidad ayudando en la cocina y, y bueno, fue como le conocí. Empezamos a hablar esa semana y después yo volví a Cataluña en contacto. El Señor se encargó de unir nuestros corazones porque nuestras visiones ya tenían un mismo sentir, ya estaban enfocados en la necesidad con los niños. En el caso de ella es psicopedagoga, y en el caso de los adolescentes y jóvenes, tal vez más la faceta mía. Así que bueno, 2 años después el Señor nos ha permitido casarnos. Esposa, misionera y cocinera. El Señor te dio el todo que necesitabas en ese momento. Es que no podemos negar en absoluto la provisión del Señor. Es bien cierto que nuestros caminos son nuestros caminos y los suyos son una incógnita. La decisión de servir es lo que nos lleva, en cierta manera, a tener ese contentamiento. Y no solamente el conformismo, sino la búsqueda de la interpretación de la vida para poder manifestarla a otros, mostrar la gracia, como tú has venido comentando
hasta ahora. ¿Qué significa la gracia? ¿Dónde llega? ¿Cómo puede el Señor transformar, edificar y enviar? Porque bien cierto es que cuando nos dejamos llevar, Él nos envía al lugar donde hemos de estar y eso es algo maravilloso. ¿Qué estáis haciendo a través de los ministerios que acabas ahora de decirme aquí actualmente? Sí, bueno, actualmente, hermano, a solo, bueno, 7 meses de haber llegado como pareja, si bien es cierto, ya Mm, yo vivía acá hace más de 2 años. eh, bueno, estamos conectados directa o indirectamente con distintas misiones y sus respectivas iglesias locales también. Así mm, que, por ejemplo, respondemos a la misión de Palabra de Vida, Word of Life International, que se centra en el capacitar a los líderes de las iglesias locales, llámense ministerios infantiles, juveniles, ministerios evangelísticos, discipulados. Así que trabajamos a través de estas plataformas. También mi esposa, como mencionaba, ¿no? Ella es misionera el ministerio de APEN mm. por muchos años, así que también tenemos un compañerismo con este ministerio. Acá en Cataluña, pues hemos conocido ministerios como Club Tiempo Libre, Mm, ministerio de muchos años de campamentos también y muchas iglesias involucradas, ¿no? Muchos hermanos ahora ya casados, mayores, con sus hijos que pasaron por aquellos campamentos en aquellos años y hoy el Señor también nos permite estar sirviendo. Ministerios como Trovada Jova también colaborando en algunas oportunidades con actividades deportivas. Bueno, ahora por la pandemia han sido postergadas, pero estas actividades como Experience, ¿no? Que son mm, eventos evangelísticos de salir a la calle a compartir el evangelio, eventos musicales también, ministerios también como Industriales para Cristo, Industrials for Christ, que en conjunto con Casa Berea, Casa de Colonias Berea, eh, Industriales para Cristo lo que hace es invita a hermanos en la fe, pero también a personas no creyentes a poder desarrollar una obra social, tal vez en la infraestructura de algún local o en la infraestructura de un campamento. Y mientras estamos ayudando, mientras estamos colaborando, estamos discipulando a los creyentes y predicando el Evangelio a los inconversos. Así que también con este Ministerio Industriales hacemos viajes misioneros e invitamos a jóvenes a participar. Hemos estado en Bretaña, Francia, en Lisboa, Portugal y está previsto también ir para Italia. Así que es una alternativa y con esto incitamos y animamos a los jóvenes siendo una herramienta atractiva en aspectos como la capacidad quisiera hacer sus primeras armas soldando o teniendo técnicas en cuanto a eh, técnicas industriales o metales, maderas. Hay profesionales en cuanto a esto. Y por otro lado es atractivo, pues hacemos lo mismo en estos viajes misioneros. Así que tal vez un poco, hermano, por último mencionar y no menos importante, nuestra iglesia local, la iglesia de Les Corts en Jaume Roig, allí en la ciudad de Barcelona, y a partir de la iglesia también conectados con iglesias acá en el Vallès, como es la iglesia de Granollers, en calle Colombia, la iglesia acá de Cardedeu, por supuesto, en el Pastor David, la iglesia de Santa Coloma también con nuestro querido Marc López, y la iglesia San Celoni también con Samuel Penalba. Así que tal vez en este radio Canovellas también ahí está Paco Palomino. Sí, estamos ahí O sea, conectados. o sea, colaboráis indistintamente allá donde se os pueda necesitar, donde se os llame, ¿no? En cierta manera, con las diferentes iglesias, ¿no? Correcto, hermano. Sí, la verdad es que necesidad ahí en todas partes y entendemos también que logísticamente, mientras vamos desarrollando un ministerio nosotros directo,
también vamos formando un equipo, vamos formando jóvenes, discipulándoles o apoyando sus programas de discipulado en las iglesias locales, ¿no? De forma que vamos todos avanzando con una misma visión. Es amplio el campo, ¿eh? Para poder moverte entre unos y otros y tenéis que tener unos conceptos claros de dónde vosotros queréis llegar en vuestro sistema, en vuestra manera de hacer la oferta de enseñanza. Lo que pasa es que en las iglesias estamos muy preocupados en el sentido de que nos ha superado la sociedad, en cierta manera, con el atractivo que tiene hoy en día, ¿no? Estamos hablando que antiguamente cuando nos habla el Salmo 115, nos está hablando de una manera idolátrica, de cómo se podían mover en aquellos tiempos, cómo nos estuvimos moviendo hasta los años prácticamente 50, incluidos los 60, que era el postrarnos ante las imágenes para tomar las decisiones en petición de gracia a todo aquello que pretendíamos encontrar nuestra satisfacción. Es decir, que el Dios interno lo externalizábamos, lo poníamos ahí y hacíamos peticiones, y como dice el Salmo 115, porque ¿qué ha de decir las gentes? ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, dice, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, manos tienen pero no palpan, tienen pies y no andan, no hablan con su garganta. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Antiguamente, cuando había algo de fe o había una necesidad de búsqueda, la gente se postraba, no cabe la menor duda. Pero hoy día es tanta la satisfacción que se tiene con los bienes materiales que se han alcanzado que no se necesitan esos dioses. Son otros dioses los que han sustituido a las estatuas. Hoy día es el ego interno de tener, de ser, de estar por encima de los demás. Eso anula el pensamiento, nos cambia la dirección, no nos deja mirar hacia adentro, hacia lo que verdaderamente es el sello divino del que nos ha creado. Y nos distraemos mucho en otros campos diferentes a como eran antes. Yo creo que vosotros tenéis la obligación, tenéis la misión y a la vez la visión, la nueva visión de la gente joven, que hay que alcanzarles no como nosotros, los antiguos, que intentamos alcanzar y sufrimos y luchamos para apartar a la gente de la religiosidad. Hoy día eso ha cambiado completamente. Hoy el hedonismo ha llevado a la persona a crearse ídolos internos, a crearse necesidades, que no son tales necesidades, sino para alimentar su alma de vacío. Y esto es lo importante, la lucha que ahora hay que tener con la juventud. Nosotros los antiguos no la entenderíamos, pero yo creo que a vosotros se os ha abierto un campo muy amplio y a la vez muy profundo, muy diferente a como era antes. ¿No es así? Totalmente, hermano, lo que usted acota, sin duda entendemos que estamos en una batalla espiritual, ¿no? Y la Biblia dice que nosotros no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra de Dios también dice que reafirma nuestra identidad, ¿no? Porque ciertamente para el creyente esto es una lucha que no lo podemos llevar en nuestra fuerza. El apóstol Pablo dice, bástate tu gracia, ¿no? Porque tu poder se perfecciona, es decir, madura en mi debilidad. Entonces, claro, yo creo que el primer punto que vemos a la luz de la palabra de Dios es reconocer mis limitaciones, ¿no? Entender que en este campo de poder anunciar el Evangelio, ¿no? De poder llevar a las personas a los pies de Cristo, ser solamente instrumentos, vasos útiles. Todo creyente, no solo el misionero, el anciano, el obrero, todo creyente debe tener estos conceptos claros. Primero, ¿quién es en Cristo? ¿No? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, real,
¿no? Hemos estudiado también con mi amigo Alex allí en la carta de los Efesios, ¿no? Que somos bendecidos con toda bendición espiritual, somos redimidos, comprados por precio, En los eh, lugares celestiales, juntamente con Cristo. sentados, Es que eso exactamente, es un énfasis maravilloso, ¿no? Es como si la resurrección hubiese tenido ya efecto una vez que se ha creído, ¿no? sellados con el Espíritu Santo de la Santo promesa, de la ¿no? Él nos dio vida juntamente cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, hermano Manuel, esto es algo fantástico porque este mundo que camina sin Cristo y sin esperanza, buscando un atractivo en aquello, como usted mencionaba, aquellos ídolos que tal vez generaciones anteriores se materializaba en una estatua, en una estampilla, y hoy, Ujú. en esta sociedad pluralista, en esta sociedad de relativismos, donde todo es relativo, donde ya no sé qué es arriba, abajo, izquierda o derecha, pero aquel ídolo se ha centralizado en el yo, la psicología diría en el super yo, ¿no? Es interesante porque el Señor ahí se va a mostrar, dice Isaías 53, que sin atractivo, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres. Sí, sí, estupendo. Así que es fantástico poder tener estas verdades concretas en nuestra vida. Y entonces, hermano, finalmente tal vez para cerrar esta idea, podemos decir ahí que como dice Hechos capítulo 1 dice, y recibiréis poder, ¿no? Y me seréis testigos. Y esa palabra poder es dunamis, dinamita, que hace una implosión interna y una explosión externa, ¿no? De manera que somos testigos en Jerusalén, nuestro primer entorno, ¿no? Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, como es ahora mismo por la radio, ¿no? A través de estos Ujú. medios podemos llegar a lugares que tal vez físicamente no hemos podido llegar. Vamos a tener unos momentos musicales y después vamos a continuar. Ven a llevar la cruz por ti. ¿Cierto que sí, Saura? Vale la pena el sufrimiento por ti, Jesús. Vale la pena llorar, vale la pena sufrir por ti, Jesús. Sé que al final de mi carrera ahí estás tú, mi Jesús, con la corona de gloria y toda lágrima enjugarás. No importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que llorar, vale la pena sufrir por ti, oh Jesús. A nosotros nos identifica lo siguiente: tú eres el mejor motivo de mi canción. Tú eres el mejor motivo de mi dolor. Oh, tú eres la mejor razón de mi llanto, de mi sufrimiento. Vale la pena por ti, Jesús. Sé que al final de mi carrera ahí estás tú. El capítulo 4 de Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis,
pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eh, qué comentario podemos hacer para las personas que nos están escuchando en esta noche que aún no han dado el paso de recibir a Cristo, puedan hacer? Te pregunto. Bueno, hermano, muy interesante esta pregunta, ¿no? Creo que tiene que ver con una cuestión existencialista del ser humano, ¿no? A diferencia de cualquier otro ser vivo, el ser humano, dice la Biblia, que hemos sido hechos a imagen y semejanza. Somos imagen porque tenemos raciocinio propio, tenemos emociones propias y por lo tanto una voluntad propia. Y eso nos considera personas. Así que el ser humano cuando se cuestiona, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Esta es la gran pregunta del millón, ¿no? Como dirían, y el gran cuestionamiento filosófico de todos los tiempos. No podemos encontrar más esperanza que en aquel que dio su vida por nosotros, ¿no? Es increíble cómo vemos, si solo fuéramos a a los textos históricos, ¿no? Vemos cómo cada revolucionario en su una época, pero la sepultura allí está, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Y en la resurrección de Cristo es donde se centra todo el fundamento de nuestra fe, ¿no? Hasta el día de hoy, allí llegan los turistas a Israel, como la tumba está vacía, ¿no? Entonces, respondiendo a esta pregunta, nuestra esperanza está en Cristo y para él, pues la Biblia que nos enseña que primero que todo tenemos que reconocer cuál es nuestra condición, ¿no? Porque el Señor dice que Él no vino a sanar, no vino a buscar a los sanos, sino vino a sanar a los enfermos. Y en esa condición tenemos que hablar claramente del pecado que mora en nosotros, ¿no? Dice ahí el salmista, en pecado fui concebido, ¿cierto? Y a partir de la necesidad que la persona identifica en su vida, el pecado, ¿no? A partir de ahí podemos entonces hablar de la esperanza que hay en Cristo Jesús. En algunas oportunidades, mismo en viajes misioneros o en campañas evangelísticas, ¿no? Personas que nos dicen, bueno, pero pecados son los ladrones, pecados son los estafadores. Sí, bueno, pero si llegaste tarde a tu trabajo, eso también es pecado. Eso también es robar y eso nos separa de Dios. Hay personas que dicen, bueno, pero pecados son los asesinos, ¿no? Son aquellos carniceros sanguinarios. Bueno, pero la Biblia dice que si guardaste rencor o amargura en tu corazón, eso también es matar, eso también es pecado y eso también nos separa de Dios. Por lo tanto, la carta de Romanos dice que por tanto todos somos pecadores y todos estamos separados de la gloria de Dios, ¿cierto? Pero después está ese maravilloso texto que dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solamente murió conforme a la Escritura, sino fue sepultado, pero resucitó para darnos vida y vida en abundancia.
Según tú me estás comentando, nos llama la palabra, en cierta manera, a que la base y el fundamento esté puesto en Cristo. Es decir, a ser cristocéntricos. Ahí es donde cambia la realidad de la vida. El arrepentimiento tiene que ver con el mirar hacia adentro y darse cuenta de lo mal que te encuentras, de lo mal que está. Aunque nos autojustificamos, muchas veces no soy tan malo, no he hecho tantas cosas malas, y tomamos como modelos a los que están a nuestro alrededor que son peores que nosotros. Entonces la meta que nos ponemos es: si esta persona es así, yo no lo soy así. Y nos volvemos críticos de los demás sin mirar hacia adentro. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros, en cierta manera, que tú has comentado también, es el arrepentimiento. Es decir, el reconocer primeramente lo que tú tienes en tu intimidad que no funciona, que no conviene, y ponerte a caminar en la otra dirección. De ahí hemos recibido también la herencia que nos ha dado el Señor, ¿no? Cuando marchó a los cielos, lo primero que nos envió fue el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo que te lleva a toda verdad, ¿no? Dice la Biblia. Las personas que nos están escuchando, en cierta manera, están en la religiosidad todavía, porque no han encauzado su vida en esa dirección. Y me gustaría dejar los términos claros para que se den cuenta de la importancia que tiene el recibir a Cristo, el aceptar a Cristo, el empezar a ver con los ojos de Cristo, para poder primeramente juzgarte a ti mismo, aparcar tus sentimientos de iniquidad y empezar a caminar en ese nuevo camino, mostrando ciertamente en quien has creído. Porque la palabra también nos enseña, nos dice, que llevemos siempre en nuestro caminar olor fragante a Cristo. Y esto es muy importante. Sí, hermano, bueno, usted ha notado varias cosas, ¿no? Por supuesto, Sí, nuestro fundamento es cristocéntrico. Dice la Biblia que Él es la piedra angular, el fundamento. Él es la roca, ¿no? El alfa y la omega, el principio y el fin. Eh, Nos ha dejado una herencia que va a decir allí el Señor, ¿no? Dice, bueno, yo haciendo a mi Padre, ¿no? Pero no os dejo solos, os dejo un consolador, un paracletos, uno que estará allí al lado y uno que es igual a mí, el Espíritu Santo. Y para las personas que nos escuchan, ¿no? La religiosidad, pues vemos allí tal vez uno de los primeros ejemplos en el texto, en las escrituras, y me viene ahora a la mente la persona de Caín, ¿no? Tal vez la religiosidad es aquel hecho de querer cumplir con mí mismo, ¿cierto? De querer hacer las cosas como a mí mejor me parezcan. Y entonces el Señor demanda una ofrenda o sencillamente da una directriz, ¿no? El hermano menor Abel, él con un corazón dispuesto obedece tal cual. Sin embargo, Caín, ¿no? Él quiso hacerlo a su manera, y la religiosidad es religar, ¿sí? Que es querer yo llegar a Dios, pero yo no puedo llegar a Dios, por eso Dios tuvo que descender, tomar forma de siervo y venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Entonces, es muy interesante. El tema de la religión siempre deja a Dios de fuera, ¿no? Por eso hay tantas religiones y tantas sectas y líneas de pensamiento en el mundo, porque cada uno ha querido alcanzar a Dios a su manera. Sin embargo, no se trata de ninguna manera que responda a ninguna filosofía humana, sino por eso mismo Cristo tomó esa forma, ¿no? Dice ahí Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿no? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y va a decir más adelante, dice, porque por Él fueron hechas, todas las cosas por medio de Él subsisten, ¿no? Entonces, por supuesto que es un tema cristocéntrico, hermano. el que todas las cosas subsistan en Él quiere decir que es la llave que ha abierto un nuevo universo. Es decir, tiene que cambiar el ser humano en una dirección muy diferente a la que lleva. Tenemos que empezar por entender cómo
llegó el hombre al pecado y cómo ha sido perdonado a través de Jesucristo, ¿no? El error, la desobediencia, la insumisión y la rebeldía se hicieron una capa dentro de él. Y entonces nuestras capacidades nos llevan también, tú lo has comentado antes, ¿no? A eso de la idolatría, de tener que descargar nuestros sentimientos erróneos en algo y no en alguien. Y la diferencia que marca la venida de Cristo, teniendo que entender primeramente cuál fue su sufrimiento, porque si Él nos hubiese entregado, no hubiese generado nueva vida en nosotros, pero Él venció todos aquellos errores que nosotros habíamos cometido al no haber obedecido a Dios. Tiene que haber un cambio necesario de entrega generosa a Cristo, es decir, que Cristo entre en la vida del que lo invoca, que lo reciba y que camine con él. Por ahí también es la herencia del Espíritu Santo, ¿no? Que dice que no nos dejaba huérfanos, sino que estábamos en comunión con él y él nos llevaría a toda verdad, porque va a tomar de lo suyo y nos lo va a dar. Yo quiero que los oyentes que nos están escuchando esta noche tomen una decisión propia. Es decir, si lo que están diciendo estas personas, lo que me están comunicando esta noche es cierto, yo desde lo más profundo de mi corazón quiero recibir a Cristo. Es importante que no pierdan el tiempo, que lo prueben, que se den cuenta, pero que lo hagan de corazón, con todo su pensamiento, con toda su necesidad. Porque todos, en definitiva, estamos necesitados. Tenemos que ir al recurso de vida que nos ha dado en la persona de Cristo, nuestro Padre Creador. ¿No es así? Es así, hermano, usted acaba de mencionar, ¿no? En cuanto a nuestra condición de pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Por eso nosotros cada día, biológicamente, fisiológicamente, estamos muriendo. Si hay algo que tenemos seguro en la vida todos, es la muerte. Y esto va a responder a nuestra condición de pecado, ¿no? Es interesante porque cuando entramos en la doctrina del pecado, podemos ver más claramente la gracia de Dios. Y tal vez hay personas que nos escuchan, ¿no? y están tal vez en una batalla existencialista en sus mentes en cuanto a esto. ¿Sí? Y el mensaje que os podemos transmitir es que hemos sido creados diseños del Creador, ¿cierto? Y en aquel diseño, en la caída, en el Génesis, encontraba inocente, ¿sí? Fue creado en condición de inocente, no tenía ninguna inclinación a hacer lo malo, que es lo que Santiago va a decir ahí, nuestra concupiscencia, ¿no? Que da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Pero en la caída, ¿no? El hombre finalmente rompe aquella comunión que tenía con su Creador. El pecado viene a obstaculizar eso, y por eso cada uno de nosotros, pues, y las personas que nos escuchan, uno tiene un vacío. Ese vacío responde a aquella ruptura que ocasionó el pecado, y que el único que puede llenar esa y satisfacer y dar todas respuestas a la razón de por qué estamos acá, y no solamente por qué estamos acá, sino para qué estamos acá, cuál es el propósito de nuestra existencia, es la persona de Jesucristo, ¿sí? Esto fue lo que entendió también el apóstol Pablo, ¿no? Allí en la carta de Hechos, cuando le estaba persiguiendo a aquel que era un asesino, ¿no? Aquel que era también un erudito en la ley, era un hombre muy reconocido en el mundo antiguo. Sin embargo, él desde su religiosidad estaba persiguiendo aquel movimiento revolucionario, sin darse cuenta que en realidad Dios quería transformar su vida. Por eso el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿sí? Yo soy a quien tú persigues. Y tal vez de una forma personal, ¿no? Yo tenía
Y a pesar de que siempre había escuchado de la palabra de Dios, siempre había escuchado el Evangelio, tal vez había pasado muchos años sentado en una banca en mi iglesia allá en mi país, pero fue hasta una noche en un campamento donde finalmente aquel velo que tapaba mis ojos espirituales fue quitado de en medio y en aquella noche yo entregué mi corazón a Cristo, ¿no? Reconocí mi condición de pecador, reconocí que aquel vacío solo podía llenarlo mi diseñador, el creador, ¿no? Y le pedí que viniera a mi corazón, que limpiara mi pecado. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, por eso Cristo muere en la condición del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquella sangre preciosa me limpió de todo pecado una vez y para siempre, ¿no? Y a partir de ahí, como dice Pablo, de manera que si alguno está en Cristo, y este es un mensaje también para aquellas personas que nos escuchan, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es difícil de entender hasta que no se ha dado el paso, porque realmente la necesidad interna del ser humano está en tener ese encuentro. Es la inquietud desesperada de saber, de preguntarse por qué y cómo, y qué hago yo en este mundo, y por qué tengo yo que sufrir estas consecuencias. Todo eso te lleva al arrepentimiento, y estamos hablando de un arrepentimiento necesario. No es suficiente con pensar qué me puede ocurrir, qué me está pasando, sino invocar, llamar, decirle a Dios: Señor, creador de la vida, Padre eterno de gloria, si algo hay en ti, muéstramelo. Yo necesito recibir de ti una respuesta y aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Empieza una nueva etapa de vida. Se consideran las cosas de otra manera, se ve con el prisma de Dios, porque Dios ha ejercitado en tu mente y en tu corazón un profundo cambio. Esto es el arrepentimiento que acaba de comentar nuestro querido Joel. Hay necesidad de acudir al Señor. Hay necesidad de mirar internamente para venir a reposar, a descansar. De otra manera no puede ser, porque la religiosidad te puede llevar a un día eufórico de encontrarte bien y creer que estás en el buen camino. Pero el camino hay que caminarlo cada día en Cristo, que es la solución que nos ha sido dada por parte del Padre. Él tiene la consistencia, Él tiene el poder, en Él se manifestó la gracia, el perdón y la justicia, porque Dios, por amor al hombre, no tenía más remedio que humanarse para hacernos entender su propósito de vida. El arrepentimiento significa decirle sí al Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. No hay otro nombre en este mundo que nos haya sido dado. Y esto tiene que ser de esta única manera. No estamos invitando aquí a que te sumes a una religión. No te estamos llamando a que te vengas con nosotros, que te vamos a dar algo que alguien no te ha dado. Estamos diciéndote que tú tienes que cambiar tu manera de entender la vida y de vivir en el mundo, porque Dios te ama de tal manera que ha entregado a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para salvarte a ti de tu situación. Sal de la situación en que te encuentras. Dile al Señor Jesucristo que entre en tu corazón, que cambie tu vida de dirección. Y así podrás empezar a conocer la verdad de Dios. No a conocerla, sino a vivirla en el día a día en crecimiento. Es el llamado. ¿Qué podemos decir, Joel? Agregar. Bueno, escuchándole, hermano, yo recuerdo un ejemplo que utilizábamos en Argentina cuando compartíamos con las personas y tenía que ver con aquella persona que está enferma, que tal vez va al médico, ¿no? Y le encuentran tal vez algún padecimiento y el doctor, bueno, pues dice: mire, caballero, le voy a hacer una receta, vaya, compre el medicamento y pues ya está. Pues el caballero va, compra la receta, tiene sus pastillas y las deja en la mesita de luz. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo no tomo el medicamento, por más de que yo lo conozca, por más de que yo haya tal vez de una forma proactiva
ido a comprarla y tal, hasta que yo no tome el medicamento, nunca va a hacer efecto en mi vida, ¿sí? Y esto es algo que sucede en nuestra sociedad, es algo que sucede en nuestras familias, es algo que sucede también en el mundo cristiano, ¿no? Que no es suficiente con saber. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a, y esa sabiduría es conocimiento en práctica, ¿no? El arrepentimiento no solamente es hacer un autoanálisis, va a decir ahí el Salmo 139, dice, examíname, oh Jehová, y mira en mí si es verdad que si abriésemos la pregunta a nuestra audiencia, ¿no? Y diríamos, bueno, si hay alguno libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, cada uno de nosotros entiende que en su interior hay maldad. ¿Quién le enseña al niño a mentir? ¿Quién le enseña al niño, ¿sí?, a tomar lo que no le corresponde o a pelear con otro niño por otro juguete? Porque ahí ya entran deseos egoístas, ¿cierto? Entonces, el arrepentimiento parte primero de la obra que va haciendo Dios en nosotros, que es su Espíritu quien nos convence de pecado, justicia y juicio. Pero cualquier persona de una forma objetiva, cuando se mira al espejo, ¿sí?, entiende que en su vida necesita algo más, algo más. Y allí es donde va a venir la persona de Cristo. Es aquel medicamento que estamos esta noche compartiendo, ¿no? Que Él es el agua viva, Él es el pan de vida, ¿sí? El Señor dijo, el que tiene sed, venga y beba, ¿sí? Y de ti después brotarán ríos de agua viva. Él produce en nosotros gozo. Dice la Biblia que nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es algo que la sociedad hoy no conoce. Estamos en una sociedad absolutamente egocéntrica, egoísta, individualista, materialista, y así podríamos ir por toda esta lista de conceptos, ¿sí? Este es el concepto de cuando vamos conduciendo en la autopista y tal vez alguien comete alguna infracción o tal vez alguna conducta que no debía hacerlo, y tal vez encontramos una población que está alterada y que lo primero que hace tal vez es insultarte o reprocharte, y tal vez una persona podría decir, perdón, me equivoqué, disculpe señor caballero, disculpe, me equivoqué. Vaya, esto es algo increíble porque la gente no está acostumbrada a encontrar este tipo de respuestas. Pues el Señor, su palabra, su espíritu, eso es lo que genera en nosotros. Usted ha hablado, hermano, acerca del amor, ¿no? Y lo que movió al Señor desde antes de la fundación del mundo, sabiendo en su omnisciencia que el hombre le iba a fallar, lo que movió en su preconocimiento para ya tener una solución prevista fue el amor. Lo que sostuvo al Señor en la cruz, allí no fueron los clavos, no fue aquella cruz de vergüenza y de dolor. Lo que sostuvo al Señor en la cruz fuiste tú y fui yo. Por eso Pablo, después, el apóstol Pablo ahí en la carta de Gálatas, ¿no?, va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vaya que cuando vemos cómo la Biblia da perfectas respuestas a mi vida, sacia mi corazón, ¿no? Tal vez en esta noche hay alguna persona que está batallando con esto. Podemos decir, no luches más, no luches más. Entrega tu corazón a Cristo. Sencillamente dile ahí donde te encuentras, Señor, ven a mi corazón, perdóname. Yo reconozco lo que soy. Yo me miro al espejo y sé lo que soy. Pero entiendo que no depende de mí, sino que depende de ti. Y gracias por tu gracia que ha dependido de ti, ¿no?
Estas son las respuestas, hermano, que no solamente un día con 14, 15 años encontré en mi vida, sino que hasta el día de hoy es un desafío, pero un privilegio, como hemos dicho, vivirlo, experimentarlo, no solo conocerlo, sino apropiarnos de ese medicamento. Aceptar al Señor Jesucristo, recibirle por necesidad, abriendo tu mente y tu corazón para que el propósito de la vida empiece en ti. El propósito de la vida, como bien se ha comentado y se ha dicho en esta noche, empezó porque Él nos amó y continúa amándonos y desea recogernos de la situación en la que nos encontramos y podemos empezar una nueva lucha, una lucha interna, profunda, serena, llena de paz y llena de entendimiento a través de su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Cuando has aceptado al Señor, el Espíritu Santo hace la obra en cada cual. Hemos de ir no con resignación, sino con esperanza, no con una visión de querer alcanzar una meta humanamente deseada, sino dejándonos influenciar y llevar por el consejo divino que está en su palabra. Ella cambia el carácter, ella forma, ella forja, ella edifica, ella te hace morar con Dios por medio del Espíritu Santo, el que te lleva a toda verdad. Te hace entender el significado que tiene. Hemos terminado, se nos ha ido el tiempo. Joel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Alex, que nos acompaña también. Muy agradecidos por haber estado y por haber comunicado lo que en esta noche se ha dicho. Deseamos de todo corazón que el Señor les bendiga grandemente. Hasta la próxima semana, Dios mediante. Muy buenas noches. A mi vida.